Muchas gracias a todos por venir el día de hoy a esta reunión sobre COVID-19 en Carolina del Norte. El canal UNC TV está mostrando señales en unctv.org para señas. El día de hoy tenemos 7,608 casos confirmados, 480 personas en el hospital y tristemente la cantidad de defunciones ha aumentado a 253. Como siempre, nuestras oraciones van dirigidas a sus familiares. El mes pasado, nuestro estado tomó medidas agresivas para reducir la propagación de esta pandemia. Sabemos que estas medidas han salvado vidas, pero también sabemos que no podemos continuar permaneciendo en casa a la larga. Ahora sabemos lo que necesitamos para transicionar y quitar las restricciones y cómo va a ser nuestro nuevo normal. Esto importa no solo porque las personas están ya ansiosas para salir de sus casas, sino porque este virus ha afectado económicamente a tantas personas. La semana pasada mostramos algunas medidas generales para el trayecto a futuro. Necesitamos aumentar las pruebas, más rastreo, y necesitamos que nuestras tendencias se dirijan a la dirección adecuada. La Casa Blanca ha compartido guías similares con los estados y nosotros hemos incorporado muchas de estas guías en nuestro plan. Después de un análisis profundo sobre los detalles, las pruebas, el rastreo y las tendencias, es claro que estamos aplanando la curva. Sin embargo, nuestro estado no está listo para eliminar las restricciones. Necesitamos más tiempo para reducir la propagación del virus antes de quitar las restricciones. Así que el día de hoy estoy ampliando la orden de permanecer en casa hasta el 8 de mayo. Esto va a incluir el cierre de los restaurantes para comer adentro de ellos y los bares, así como los negocios de mucho contacto como salones de belleza, de uñas, cines y otros que se incluyen en la Orden Ejecutiva 120. Es importante que nuestra economía empiece a avanzar y estamos ayudando con los pagos de seguro de desempleo, fondos de estímulo y los múltiples negocios que siguen dando servicio. Pero yo no voy a arriesgar la salud de nuestras personas, nuestros hospitales. Y el liberar las restricciones ahora haría eso. Esta decisión está basada en datos que podemos ver en las categorías críticas. Yo sé que las personas quieren que en sus vidas y su bienestar de nuevo, y tengo un plan para hacer esto. Pero primero necesitamos cumplir con ciertas mediciones, porque la salud y bienestar de la población de Carolina del Norte es nuestra prioridad número 1. Ahora quisiera reconocer a la doctora Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, para que ella nos dé algunos de los detalles sobre los datos sobre pruebas, rastreo y tendencias que estamos analizando. Y luego posteriormente yo continuaré con las distintas etapas que considero Carolina del Norte tiene que seguir una vez que cumplamos con estas matrices métricas que va a indicar la doctora Cohen. Gracias, gobernador. Así es de que yo voy a repasar los datos de Carolina del Norte que está ayudando a tomar decisiones informadas para relajar restricciones y reabrir. Advertencia, tenemos muchas gráficas, algunos que les gustan las gráficas de nada, pero aquellos que no les gustan las gráficas, lo siento, porque tengo varias. Así es de que en la primera línea voy a pasar por varias gráficas
para decirles que Carolina del Norte ha tomado medidas agresivas y parte de lo que ha guiado estas decisiones desde el día 1, porque no hay vacuna ni tratamiento y los datos son claros y el arma más fuerte que tenemos para combatir COVID-19 es el distanciamiento social. El gobernador Cooper ha tomado medidas agresivas desde un principio, como las medidas de distanciamiento social. Hemos reducido la propagación del virus, menos personas se están enfermando. Los hospitales pueden atender a los que están gravemente enfermos. Y como pueden ver, se ha aplanado la curva, pueden ver la línea azul y también la línea que está abajo está la de Estados Unidos, y esta es una cosa muy buena. Hemos aplanado la curva y gracias. Y este es el poder de lo que podemos lograr cuando nos unimos. Menos personas se están enfermando al mismo tiempo. Y otra manera en que podemos ver esto es de que hemos reducido el índice de aceleración del virus. Es algo que yo he mencionado anteriormente. Se está llevando más tiempo para que se dupliquen el número de casos, el doble tiempo para que se contagien. Y esta gráfica muestra esto. Al principio estábamos viendo el índice de aceleración de que estaban, y luego pasamos de 11 días a 6 días y después ahora parece que nos tardamos más tiempo y eso es una cosa buena. Nuestro índice de aceleración se ha reducido. Ahora la cuestión es, ¿ahora qué hacemos? Y es lo que yo quiero hablar con ustedes de esto. Estamos haciendo muy buen trabajo y gracias, pero cuando hablamos de una trayectoria hacia adelante, y el gobernador habló de las pruebas, rastreo y tendencia. Y les voy a dar más detalles de esto. Empecemos con las tendencias. Estas son las 4 métricas que queremos ver en combinación para saber cómo tomar decisiones informadas para relajar las restricciones. Hay 4 métricas y voy a andar en detalle de estas. Lo primero es los casos sindrómicos parecidos a COVID y también durante 14 días, y luego los casos confirmados del laboratorio durante 14 días, y luego vienen las pruebas positivas como un porcentaje del total de pruebas durante 14 días, y por última, las tendencias en casos de hospitalización durante 14 días. De nuevo, cuando vemos estas 4 métricas en combinación unas con otras para tomar decisiones informadas para avanzar. Además de las tendencias, hemos hablado de pruebas y rastreo, y aquí van a poder ver lo que nosotros estamos viendo en cuanto a la capacidad para hacer pruebas y rastreo. Este ha sido un trabajo continuo desde que empezó la respuesta a COVID-19, pero queremos que se aumenten. Queremos ver cuántas pruebas se hacen por día y ver nuestra capacidad de poder hacer rastreo ampliamente, y también tenemos que ver el suministro de equipo personal de protección para las personas trabajando en los hospitales y personas de primera línea. Entonces, lo que necesitamos en cuanto a capacidad para poder avanzar, lo que sí puedo decirles es de que los hospitales han hecho muy buen trabajo para poder responder a nuestro trabajo. Ahora hablemos sobre las tendencias y más gráficas. Nuestra primera tendencia que yo mencioné fue la trayectoria de casos sindrómicos que forman parte de este trabajo de vigilancia, algo que está en nuestro portal y está siendo actualizado semanalmente. Y esto es cuando alguien viene a la sala de emergencias con un síntoma parecido a COVID-19. Entonces podemos detectarlo antes de hacer la prueba y recibir la positiva. Podemos determinar, ¿vino la persona al hospital con síntomas como fiebre, tos o falta de aliento, o necesita terapia de oxígeno? Esto nos da una idea inicial de qué es lo que está pasando, ¿no?, en el sistema de salud. Y aquí podemos ver la línea amarilla. Quiero que presten atención a esta línea. Al final de esta gráfica, esta línea está bajando. Eso es bueno. Eso es la tendencia que queremos ver.
Lo que quiero mencionar acerca de este punto, y lo voy a hacer en cada uno, es que todos tienen limitaciones, todos los datos tienen limitaciones. Estos datos están siendo impulsados por personas que buscan atención médica. Es bueno saber que cuando las personas van al hospital, eso es bueno. Sin embargo, la manera en que las gentes van al hospital es distinta a como tradicionalmente lo es, por lo que estamos aprendiendo más acerca de esta métrica de salud. Nuevamente está declinando y eso es bueno. El siguiente punto de datos en nuestra tendencia que vamos a ver son las trayectorias de casos. Esto es algo que vemos todos los días en nuestro sitio web y esto es el número de casos o pruebas confirmadas por laboratorio y anunciamos el total desde que comenzó el COVID-19. Estos datos los han visto anteriormente. Día a día vemos una distinta cantidad de casos que se reportan. Lo que quisiera que vean es la línea amarilla. Esto nos ayuda a comprender la trayectoria de estos casos. Esta línea muestra el promedio de 7 días consecutivos. Vamos 3 días hacia atrás, vamos 3 días adelante y creamos un promedio para determinar si está subiendo, está bajando o cómo está el promedio. Lo que podemos ver al ver esta gráfica es que comenzó hacia abajo y empezó a subir. Lo que estamos haciendo ahorita es como nivelarnos y lo que van a ver el día de hoy es que reportamos 388 nuevos casos desde ayer. Y voy a hablar un poco más acerca del hecho de que este ha sido uno de nuestros segundos días más altos de un día tras otro desde que empezamos a reportar. Esto va a ser importante al hablar de todos los casos reportados. Lo que queremos ver aquí es que empiece a declinar. Es lo que la guía de la Casa Blanca indica. Queremos que empiece a declinar esta trayectoria. Y no vemos todavía eso. De hecho, el día de hoy es el segundo día de los más altos de casos que hemos estado reportando. Sin embargo, veamos estos casos de otra manera, porque sabemos que al aumentar el número de pruebas, y lo estamos haciendo, es necesario comprender las pruebas, pero dentro de un contexto. Aquí podemos ver y comprender cuántas pruebas estamos haciendo que resultan positivas como resultado del total de pruebas que estamos haciendo. Ese es aquí donde la gente que le encanta las matemáticas le va a gustar, porque mientras más hacemos pruebas, vamos a encontrar más resultados positivos, por lo que queremos ver cuál es esa tasa de casos positivos en comparación con el total. Es lo que está mostrando esta gráfica. Nuevamente quiero que vean la línea amarilla. Es nuevamente otro promedio durante 7 días seguidos, que es la trayectoria de los resultados que son positivos. Como verán, esta gráfica está aumentando ligeramente y se está nivelando. Lo que queremos hacer es que baje la trayectoria. Todavía no vemos eso. De hecho, quiero que vean los últimos 2 días, porque esta es la razón por la que queremos ver esta métrica en comparación con la anterior. En los últimos 2 días hemos tenido los días de mayor número de pruebas en los últimos días. Normalmente son 2.500 pruebas por día. Los últimos 2 días hemos hecho entre 5.000 y 7.000 pruebas, que es lo que queremos hacer. Eso es bueno, pero al hacer más pruebas vamos a ver más resultados positivos. Lo que ha pasado en estos últimos 2 días es que el porcentaje de positivos está bajando. No hemos visto que esto se vuelva en una tendencia, sin embargo, es una buena indicación inicial. Otra limitación de todas estas pruebas que quisiera mencionarles es que ustedes saben que todo es tan bueno como las pruebas de laboratorio que tenemos. Sabemos que no todo mundo se está haciendo pruebas si tiene COVID. Hay personas que no tienen síntomas y que sí tienen COVID-19. Sin embargo, no recibimos todos los resultados de los laboratorios. Recibimos la mayoría de los datos, pero solamente podemos reportar los positivos que nos están informando. Es una mayoría, pero hay una limitación y es bueno saber todas estas gráficas tienen información limitante.
El cuarto punto de información es el número de hospitalizaciones. Queremos estar observando cuántas personas en Carolina del Norte están tan enfermas que necesitan ir al hospital para recibir la atención que necesitan. Nuevamente, vean esta línea amarilla, que es el promedio de 7 días continuos. En general se está nivelando. Hemos estado como de 400 y pico de hospitalizaciones. Sabemos que el sistema de salud tiene más capacidad que esto, así que esto es una buena indicación. Ahora vamos a ver que esta tendencia va a empezar a bajar, pero la nivelación también es una buena indicación siempre y cuando no esté aumentando tanto la necesidad de hospitalizaciones en Carolina del Norte. Quisiera mencionar la limitación de esta gráfica. La manera en que se reporta a nosotros estatalmente es el conteo total diario de las personas que están en el hospital con COVID-19 ahora. Eso quiere decir que día a día las personas siguen en el hospital, están ahí por varios días, así que se cuentan nuevamente en cada día, por lo que esto no significa que son nuevas personas que entran al hospital, sino cuántas personas están en el hospital el día de hoy y cómo está cambiando. Y en general no ha habido una trayectoria hacia abajo, sin embargo, hemos estado aproximadamente nivelándonos. Este fue el cuarto punto. Son las 4 métricas de tendencias. Ahora veamos qué hay en cuanto a pruebas y rastreo y la capacidad que queremos adquirir. Quiero hablar sobre pruebas. Hemos hablado mucho de que necesitamos hacer más pruebas. En realidad, Carolina del Norte ha sido un líder en comparación con otros estados y esa es una de las razones por la que estamos en la buena posición en la que nos encontramos como estado en cuanto a la transmisión del virus. Sin embargo, tenemos que mejorar. Queremos hacerle pruebas a más gente. Estábamos haciendo en promedio de 2.500 a 3.000 pruebas y queremos que más bien sea de 5.000 a 7.000 e incluso más a futuro con estas pruebas. Así que estos son nuestros objetivos a corto plazo. Vimos ya que varios días, ayer y antier, se han hecho más pruebas y queremos seguir haciendo más pruebas. La siguiente parte es en cuanto a rastreo. Estos son como los detectives. Una vez que se detecta a alguien con COVID-19, son los que tratamos de rastrear para ver con quienes han estado en contacto, determinar si es un riesgo mediano o alto y que las gentes estén haciendo lo adecuado, como ponerse en cuarentena y hacer lo necesario para que se hagan las pruebas. Tenemos como 250 personas que están haciendo este trabajo para los departamentos de salud actualmente y quisiéramos tener hasta 500 personas. Estamos buscando a un aliado. Esperamos anunciar esto mañana o tal vez la semana que entra. Alguien que nos ayude a aumentar esa fuerza laboral para poder contratarlos en los departamentos de salud locales. También queremos empezar a implementar una tecnología digital para hacer este rastreo. Estamos buscando entre las mejores tecnologías que existen, Apple, Google, ellos también están tratando de apoyar 2 o 3 de estas opciones y los vamos a considerar. Y por último, es en cuanto a la disponibilidad de equipo de protección personal, PPE, de lo cual hemos hablado bastante. Queremos asegurar de tener la capacidad de tener PPE para todos los que lo necesiten. La manera en que calculamos esto es cuántos insumos están disponibles para los siguientes 30 días. ¿Cuánto tiene el Estado que puede proveer este equipo? La disponibilidad de PPE se calcula en base al promedio de las solicitudes para el Estado para los 14 días en comparación con los insumos que tiene en inventario el Estado. Esta información se muestra en el portal. A fin de cuentas, es que sí tenemos algunos de los equipos de PPE que necesitamos, pero hay 2 áreas en donde no tenemos. Estos son uniformes y mascarillas N95. Pueden ver esto en detalle en el portal. Nuevamente, esta es una métrica que ha mejorado en las últimas semanas, pero sigue siendo algo en lo que estamos trabajando. Muy bien, ahora unamos toda esta información. En esta siguiente gráfica, ¿cuál es como nuestra calificación el día de hoy? Para hacer un resumen de tendencias, vemos que la trayectoria de
casos sindrómicos de COVID en los últimos días está bajando. Eso es muy bueno. Tiene palomita verde. Cuando vemos la trayectoria de los casos en los últimos 14 días, sigue subiendo y no es lo que queremos. Siguiente, la trayectoria de casos positivos como porcentaje del total de pruebas en los últimos 14 días. Nuevamente, eso es algo que se está nivelando, pero queremos que esta trayectoria baje. Estamos empezando a ver indicios positivos o buenos, pero todavía no. Y luego, la siguiente es la trayectoria de hospitalizaciones en los últimos 14 días. Se está nivelando, pero no está bajando todavía. En cuanto a capacidad, hablamos de las pruebas, del rastreo y del equipo de protección personal. Son como trabajo que continúa haciéndose. Son indicaciones positivas, pero no es óptimo. Así que pensemos hacia mayo 8 y más allá, hacia dónde tenemos que ir. Vamos a seguir analizando estas tendencias con la misma capacidad. ¿Qué es lo que queremos buscar? ¿Cuál es la meta? Para casos sindrómicos similares a COVID-19, queremos que se continúe esa baja, ese deceso. En cuanto al número de casos, queremos que haya una baja o bien que se sostenga ese nivel. Es ahí donde desviamos a lo que dice la Casa Blanca. Queremos una modificación de la guía que sí empiece a bajar el número de casos. Esto es porque el mantener una nivelación sostenida nos va a permitir a quitar las restricciones. Y la razón es por todo el excelente trabajo que ha hecho Carolina del Norte para reducir la propagación debido a las medidas agresivas que ha tomado el gobernador y toda la ayuda que ustedes nos han dado al permanecer en casa. No hemos visto esta alza de casos, tampoco hemos visto el pico, ni hemos visto que el sistema de salud esté sobrecargado. Así que ahora estamos en un lugar totalmente distinto. No vamos a ver un pico y que necesariamente baje. Tal vez lo que veamos en Carolina del Norte es una nivelación sostenida y es esta nivelación lo que nos va a permitir a relajar estas restricciones. Al ver esta nivelación sostenida, la necesitamos ver durante un periodo de tiempo para asegurar que vamos en la dirección adecuada y que no va a surgir algo inesperado y pongamos en riesgo la salud pública. Es por eso que necesitamos nivelación sostenida en estas métricas. Igual con las hospitalizaciones, queremos ver ese nivel de sostenibilidad y que el número de pruebas positivas que también baje. En cuanto a capacidad, ya se las expliqué en cuanto a la capacidad de pruebas. Queremos que esto sea consistente entre 5,000 y 7,000 pruebas diarias. Es ahí donde el grupo de trabajo de pruebas y toda la atención que hemos prestado en este tema realmente es algo muy importante. También el rastreo de contactos, queremos contratar hasta 500 personas que hagan ese trabajo y el equipo de protección personal necesitamos más uniformes y tener más equipo para poder mejorar la situación. Quisiera darles una nota positiva. Quiero que sepan que el trabajo tan difícil que han hecho es que Carolina del Norte está en mucho mejor lugar. Hemos aplanado la curva, pero todavía no estamos en donde queremos estar. Así que, por favor, permanezcan en casa. Vamos a mejorar la capacidad, analizaremos estos datos y colaboraremos en conjunto para poder empezar las etapas de apertura. Voy a cederle la palabra al gobernador y les va a explicar estas etapas. Y muchas gracias nuevamente por todo lo que están haciendo para permanecer en casa y mejorar la situación. Gracias. Gracias, doctora Cohen. Le agradezco a usted y a su equipo de todo ese trabajo tan cuidadoso para que podamos usar los mejores datos y conocimientos posibles para guiar nuestras decisiones. Este proceso de toma de decisiones también ha incluido miembros de la comunidad de negocios quienes nos han dado su opinión sobre cómo pueden operar de manera segura y seguiremos escuchando sus opiniones. Nosotros hemos desarrollado un plan de 3 etapas para estimular
estimular la economía al mismo tiempo que protege nuestra salud. Y mientras que la orden de permanecer en casa continuará hasta el 8 de mayo, yo quiero compartir algunos detalles de nuestro plan para que la gente pueda entender mejor cómo vamos a relajar gradualmente estas restricciones. La primera fase, se va a ver algo similar a esto cuando lleguemos a los puntos de referencia que describió la doctora Cohen. La orden de permanecer en casa quedará vigente, pero va a ser modificada para permitir más motivos para salir de casa, incluyendo actividades comerciales en cualquier negocio que se permita que opere, como tiendas de ropa, artículos deportivos, librerías y otros comercios. Esto abrirá las oportunidades de poder salir con más seguridad sin la restricción que tenemos en esto para nuestros suministros que necesitamos. Los comercios y los servicios continuarán implementando el distanciamiento social y también van a mejorar la higiene y la limpieza de sus empleados y también van a evaluar a los que tienen los síntomas. Pero las reuniones de masa tendrán con 10 personas o menos y nuestros parques ya se van a empezar a abrir, pero permanecerá en vigencia el número de agrupación en masa y el ejercicio en el exterior se incentiva. Y vamos a tener que llevar las mascarillas cuando no se pueda tener el distanciamiento social. Seguiremos con las mismas restricciones para los asilos y esos centros de atención colectiva. Y estos son lugares en estas comunidades donde hay muchas personas que están juntos y por eso tenemos que tener más cuidado. Después de que hayan pasado 2 o 3 semanas, y continuamos llegando a los niveles que queremos, podemos entrar a la fase 2. La orden de quedarse en casa se podrá quitar, pero de todas maneras estamos alentando a las poblaciones vulnerables, aquellos que están en mayor riesgo de enfermarse gravemente y los vamos a incentivar para que continúen en casa. Nuestros centros de adoración, restaurantes, bares y otros negocios podrán abrir sus puertas siempre y cuando estén operando a una capacidad reducida. El número de personas en una reunión en masa será aumentado. Y después de un mínimo de 4 a 6 semanas, y si continuamos llegando a los niveles, entonces podremos entrar en la fase 3. En esta fase, las guías para las poblaciones vulnerables van a continuar relajándose y vamos a incrementar la capacidad para bares, restaurantes y otros negocios y centros de entretenimiento y casas de adoración. La prohibición de agrupación en masa aumentará y permitirá tener más gente. En todas estas fases vamos a seguir con las mismas reglas estrictas en nuestros asilos y centros de atención colectiva. Es importante que conforme avanzamos en estas fases, que si nuestras infecciones se aumentan o nuestras tendencias de punto de referencia van en la dirección equivocada, entonces tendremos que regresar a la fase anterior para proteger la salud pública. Y al igual que lo estamos haciendo ahora, vamos a utilizar los mejores datos y conocimientos científicos disponibles para tomar esas decisiones. Seguiremos consultando los negocios y líderes de la industria. Yo sé que las personas en nuestro estado están ansiosos de seguir adelante y llegaremos a ese punto. En este momento les agradezco a todos quienes hayan tomado muy en serio el quedarse en casa para protegerse a sí mismos y a otros. Y nosotros sabemos que no vamos a regresar a como vivíamos en enero o febrero en algún momento inmediato. Necesitamos una vacuna y también necesitamos más cosas, como otras pruebas como de anticuerpos para determinar el nivel de inmunidad. Pero si nosotros continuamos protegiéndonos y regresamos al trabajo y a jugar cuidadosamente, podemos reconstruir el daño que este virus ha hecho a este estado. Nosotros somos muy fuertes y nosotros hemos sido. Y yo sé que vamos a nosotros a tener esa resiliencia
y nos vamos a animar unos a otros y nos vamos a apoyar unos a otros conforme le ganamos a este virus, porque sí, lo vamos a vencer. La doctora Cohen está aquí conmigo para contestar preguntas y también tenemos con nosotros a nuestro secretario del Departamento de Seguridad, Eric Hughes, y también el director de Administración de Operaciones de Emergencia, Mike Sperberry, nuestros intérpretes de señas, Cameron y Larson, y las intérpretes de español, Jackie y Jasmine Metivier. Y también le quiero pedir al señor Hooks y Sprayberry que vengan acá. Bueno, ahora tomaremos preguntas del público. Por favor, identifíquense ustedes y su organización. Gracias. Justin Hinton, WLOS. Hablo de Asheville, Carolina del Norte. Antes en la semana dijeron que las escuelas pudieran regresar a instrucción en persona. Respuesta: deseamos que las escuelas y los alumnos estén a salvo. Estoy tan orgulloso de nuestros profesores, los asistentes, los transportadores de camiones, los conductores de camiones. Queremos que los alumnos puedan aprender a distancia de la mayor manera posible, que reciban la nutrición que necesitan. Hemos estado consultando con padres, educadores y otros, y mañana tendremos un anuncio. Tendré aquí a los representantes de la educación y vamos a explicar exactamente qué es lo que vamos a hacer con las escuelas de Carolina del Norte. Esto será mañana en la tarde. Gracias. La siguiente pregunta. Sarah Osaska, North Carolina Health. Cheryl Basca de NC Health News. Yo he escuchado que algunos proveedores se preocupan por las pruebas de COVID-19 que a lo mejor no son precisas y que están recibiendo pruebas negativas para pacientes que están mostrando señas de que pudieran tener coronavirus. ¿Nos puede hablar de esto y si esta es una preocupación que ustedes también tienen o si ha habido conversación de las pruebas negativas, que de hecho son negativas? Respuesta: una de las cosas que es diferente a COVID-19 y estas pruebas es de que las pruebas tenían que ser creadas para poder identificar a COVID-19 desde un principio. Y mientras estábamos esperando en febrero, la CDC dijo en ese punto que nos iba a dar una prueba. Y estamos esperando para esa prueba en los laboratorios públicos y en el estado. Y cuando salió esta prueba y no la enviaron, era una prueba inválida. Entonces tuvo que regresar el CDC y esta es una de las cosas que tuvieron que pasar más tiempo para volver a hacer una nueva prueba. Entonces nosotros vimos a los laboratorios privados y a Atrium, Novant, UNC y muchas organizaciones en Carolina del Norte empezaron a crear sus pruebas de diagnóstico que también tenían que ser verificadas. Y nosotros sabemos que muchos están existentes y ya ahora tenemos las pruebas rápidas y que estas tienen una precisión más baja. De Abbott es esta, y ya las empezamos a implementar, y también las que son autoadministradas. Entonces, cuando podamos tener estas y producirlas en masa, todavía no estamos en ese punto, pero cuando pase eso, tendremos que tener el equipo de protección personal para cerciorarnos de que se podrán hacer las pruebas de diagnóstico. Pero bueno, sí hay una preocupación porque hay tantas pruebas existentes que a lo mejor no tenemos buenas pruebas. Y esto es cierto, no la de diagnóstico, pero la prueba de anticuerpos, y hay varias que ya están en el mercado, y la FDA se está confiando nada más en las preocupaciones que tienen los fabricantes y aquellos que ya tuvieron la aprobación y que la prueba de anticuerpo es buena. Y esto también va a ser importante para ver qué tan prevalente es la propagación del virus en nuestra comunidad.
en Carolina del Norte y también en todo el país, pero también ha habido preocupaciones sobre estas pruebas de ser inválida. Estamos utilizando las mejores pruebas y tenemos información precisa y la doctora Cohen probablemente nos pueda dar más información al respecto. Gobernador, creo que lo cubrió muy bien. Simplemente quisiera agregar que cualquier prueba de diagnóstico tiene algunos negativos falsos y que la prueba PCR, la que identifica el virus que en general estamos usando ahora, es capaz de identificar el virus a niveles de detección muy bajos, lo cual es muy bueno, quiere decir que es muy sensible. Como mencionó el gobernador, la prueba de Abbott y la prueba rápida tienen distintos niveles de sensibilidad. Lo importante es que hay distintos tipos de pruebas que se requieren para distintas circunstancias. Vamos a tratar de diversificar el tipo de pruebas que vamos a usar para asegurar que recibimos información precisa para los pacientes. Si hay doctores, colegas, utilicen su mejor juicio si saben que la prueba está mal y esa persona tiene COVID-19, háganle otra prueba. O simplemente díganle, tiene COVID-19, permanezca aislada. Usen su mejor juicio clínico para contener este virus. Muchas gracias. Gracias, doctora Cohen. Perdón, normalmente usted va hacia el otro lado. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Travis Stein, de WRAL. ¿Qué hay de permitir que los hospitales rurales puedan realizar procedimientos quirúrgicos opcionales? ¿En qué etapa en qué fase cae esto? La doctora Covey puede hablar más al respecto. Creo que todos hemos hecho buen trabajo para ayudar a aplanar la curva, así como con las camas disponibles en hospitales. Es algo que necesitábamos al esperar un alza en necesidad de camas. Y la doctora Cohen le ha pedido a los hospitales que estén disponibles. Cuando hablamos de procedimientos de elección, son, por ejemplo, para cambiar la cadera o procedimientos que no son tan sensibles al tiempo, a que urgen. Por lo que queremos asegurarnos que la gente esté saludable y limitar las situaciones para poder hacer cirugías opcionales, optativas. Pero hay que prestar atención a otras enfermedades crónicas. Hay una serie de proveedores que no están atendiendo a sus pacientes y les inquietan tal vez algunas condiciones que tienen sus pacientes o que no se han detectado o no están recibiendo tratamiento de sus condiciones crónicas, por lo que necesitamos una estrategia general mientras estamos batallando con este virus COVID-19 para continuar a que el resto de la población permanezca saludable, permanecer en casa para no transmitir o recibir el virus. A veces otras enfermedades se ignoran y no queremos que esto suceda, por lo que la doctora Cohen está colaborando con los hospitales y los proveedores médicos. Tal vez quiera hablar en mayor detalle. Gracias, gobernador. Una cosa más. Le quiero dar las gracias a los hospitales por todos los hospitales que han aumentado su capacidad y seguimos trabajando con ellos en un plan para cerciorarnos de que tenemos equipo de protección personal. Y si vemos que hay más contagios, que ellos puedan poder contestar esto y gracias al plan de los hospitales para que nosotros tengamos suficiente equipo de protección y también cuál va a ser el punto para desencadenar. Y entonces, cuando lleguemos a ese punto, podemos regresar. Así es de que seguimos trabajando en esto y seguiremos avanzando. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Dawn Vaughn, de News and Observer. Quiero preguntar más acerca de la fase 1 y cuándo se van a quitar las restricciones. ¿A partir del 9 de mayo? ¿Y cómo se va a obligar que las personas cumplan con estas restricciones? Bueno, primero necesitamos nuestros indicadores para poder ir en una dirección deseada al acercarnos al 9 de mayo para tomar una decisión potencialmente para poder pasar a la fase 1
pronto y explicaremos las diferencias entre la fase 1 en comparación con la orden actual y la apertura que se va a permitir para que la gente pueda ir a las tiendas o a otros negocios que estén abiertos, como los parques van a abrir, y queremos continuar motivando a que las personas hagan ejercicio. La fase 1 es el inicio de este proceso de continuar progresando hacia adelante y vamos a determinar si vamos a pasar a la fase 2 después de esto. Creo que en general, y estamos viendo los resultados, Carolina del Norte ha hecho muy buen trabajo en seguir las órdenes y realmente las personas están tratando de mantener su distancia social. Creo que somos uno de los mejores estados del país, sobre todo con la población que tenemos, con este éxito que hemos tenido. Los representantes del orden público, si ellos ven una infracción o reportan una infracción, y muchos de estos, ellos lo han manejado, simplemente van y hablan con las personas y le dicen, por favor, sepárense. No podemos permitir a más de 10 personas juntas o bien otras infracciones potenciales. Esperamos que este trabajo continúe y esperamos que los habitantes de Carolina del Norte tomen en serio esto todavía y continúen siguiendo las órdenes de esta ley. Y cuando lleguemos a la fase 1 y pasemos a la fase 2, deseamos que las personas presten atención. Como dije antes, este virus va a estar con nosotros hasta que tengamos una vacuna. Así que es importante. Todo el mundo quiere tener su vida anterior de nuevo, pero también deseamos que la salud y la seguridad de los habitantes sea la prioridad número 1. Así que deseamos que todo el mundo siga prestando atención, preste atención a la expansión o relajación de restricciones, pero que siga prestando atención. La siguiente pregunta. Garrett Berkeley, Spectrum News. Buenas tardes, Garrett. Con respecto a los brotes que hemos visto en las plantas de procesamiento de aves en Siler City, usted va a ser otro punto de brotes que hemos visto en otros lugares como en South Dakota. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado para poder controlar este brote y en otras áreas como estas? Nos preocupa muchísimo de que haya brotes, ya sea en un centro de atención colectiva o en un lugar de trabajo en donde las personas están trabajando juntas. Los oficiales de salud pública han estado trabajando con los empleadores y los empleados y están haciendo pruebas y están haciendo el rastreo de contacto para cerciorarnos de que podemos aislar a las personas para poder lidiar con el virus de esta manera, ofrecer más educación a las personas para evitar este tipo de cosas, y los empleadores a lo mejor van a tener que cambiar la manera en que están operando. Es que sí nos preocupa y queremos que los empleadores aprendan unos de otros para buscar las maneras de proteger a los empleados. A lo mejor la doctora Cohen quiere agregar más. Gracias, gobernador. Yo nada más quiero agregar que el proceso de alimentos es algo muy importante para el Departamento de Agricultura. El comisionado Troxler y yo también hemos estado muy involucrando, hablando con las entidades corporativas y también tenemos ya equipos trabajando en esto, y hay muchos que están siguiendo muy bien las guías de seguridad pública, utilizan las mascarillas, están haciendo las líneas de producción más lentas, están dando permisos de ausencia por enfermedad, y yo me siento bien con el avance que hemos hecho y que están siguiendo las líneas de salud pública y están trabajando estrechamente con el Departamento de Agricultura para ver la comida que está produciendo, no nada más para Carolina del Norte, sino para el país. Y nosotros seguiremos prestando atención lo más que podamos, y queremos distinguir lo que nosotros estamos viendo en las plantas de procesamiento, que son diferentes en un centro de congregación. Digo, los que están en asilos no pueden salir, en las prisiones tampoco, y esto es diferente en las plantas de procesamiento de comida. Nosotros
sabemos que el virus se está propagando, está aquí en Carolina del Norte. Así es de que las personas se están contagiando, no necesariamente en la planta, pero a lo mejor en sus casas, en las comunidades. Y regresamos de que todos nos pongamos a pensar y quedarnos en casa para reducir la propagación del virus. Y todos trabajamos juntos, lo haremos. Gracias a todos por esto. Y este es un momento para agradecerle a las personas que trabajan, por ejemplo, en la cadena de suministro de alimentos, para poder tener alimentos y esta cadena esté firme. Agradecemos mucho a todos estos empleados y todas las compañías que hacen este trabajo. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Alex Andrea, de Charlotte Observer. Buenas tardes, gobernador Cooper. Varios oficiales han contactado a su oficina para que enmiende su orden ejecutiva para que hablan las carreras de autos el fin de semana de Memorial Day y tal vez la carrera de autos de Coca-Cola también les inquieta mucho. ¿Cómo afecta esto en el itinerario que han mostrado? Respuesta: NASCAR es como nuestro hogar en Carolina del Norte, es una gran industria y agradezco mucho, pues es un excelente deporte en nuestro estado, que no tan solo le ofrece al público entretenimiento, sino es un motor de economía tremendo para nosotros. Yo he estado en contacto con los representantes de NASCAR, con los dueños de las pistas, y todos ellos han creado un plan para tratar de proteger a sus empleados. Es una propuesta para que no haya aficionados en el sitio. Actualmente estamos analizando esta propuesta y también estamos hablando con gobiernos locales, dueños de garajes y distintos condados en Cabarrus, Iredell, y acerca de cómo van a preparar los autos. Necesitan varias semanas, así que vamos a hacer un anuncio al respecto pronto, después de tener más conversaciones con representantes de salud pública y representantes de NASCAR. Gracias. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Lakewood, WASW. Gracias, Cover. Lake. Yo estoy hablando de Fayetteville. Yo estoy hablando de los asilos y también los centros de atención colectiva que no están siendo transparentes en cuanto al COVID. Y nosotros tenemos una situación en el condado de Harnett. ¿Y cómo pueden las personas saber que esto está pasando? Respuesta: nosotros implementamos una orden ejecutiva requiriendo que los asilos implementen protecciones extensivas para los empleados, y esto es crítico. Le voy a permitir a la doctora Cohen que conteste esto. Claro, gracias. Y sí, como dijo el gobernador, es tan importante para los asilos que hagan el trabajo proactivo para impedir que entre el virus. Pero nosotros ya sabemos que el virus está en Carolina del Norte, sabemos que es bien difícil. Las personas que a lo mejor están trabajando en asilos, a lo mejor ya están portando el virus y no tienen síntomas. Y sabemos que muchos de los asilos están haciendo evaluaciones diarias de los empleados y los empleados tienen que llevar mascarillas todo el tiempo, pero este virus es muy contagioso y es por eso que nosotros hemos hecho todo este arduo trabajo y continuamos cerciorándonos de que estamos rastreando todo y dando el apoyo tanto del Estado al igual que del nivel de salud pública, y tenemos una muy buena alianza con los asilos y con la Asociación de Asilos y los hospitales, y todo esto es un esfuerzo en equipo para poder hacer el trabajo para proteger a las personas conforme avanzamos, y continuaremos dándole una prioridad a esto. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Andrea Blanford, de WTVD. ABC 11. Aparte de restaurantes y bares que usted mencionó que pudieran abrir en la fase 2,
¿Pudiera ser más específico acerca de qué tipo de negocios van a ser los primeros que van a poder abrir en la fase 1? Estamos hablando de gimnasios, salones y qué protocolos, si es que existen, para darles a estos negocios cuando abran. Respuesta. Estamos colaborando con todos los negocios ahora y asegurarnos de que están siguiendo las medidas de distanciamiento social para proteger no tan solo a sus empleados, sino también a los clientes cuando ellos vengan en negocios o comercios. En la fase 1, vamos a ver que los negocios que están ahora cerrados van a abrir, no van a abrir. Pero la orden más reciente, hemos identificado más negocios esenciales en comparación con otros estados. Y con el cambio de esta orden de permanecer en casa, habrá más oportunidades para que las personas puedan salir de casa y usen estos negocios que deseamos que continúen, sigan implementando el distanciamiento social para sus empleados y sus clientes. Creemos que esto es un corto paso, sin embargo es un paso importante para empezar a motivar a la economía y abrirla de manera segura. Si todos los indicadores están presentes y pasamos a la fase 2, entonces otros negocios como restaurantes, bares, salones de belleza, de uñas, ese tipo de negocios potencialmente pudieran abrir bajo una capacidad reducida o bien con restricciones especiales acerca de distanciamiento social, lo cual vamos a continuar trabajando para descifrar. Esperamos y lleguemos a ese momento en la mayor medida posible. La idea es que tengamos el mayor control posible con este virus, que estemos nivelando o bajando la tasa y que analicemos estos indicadores de control para poder aumentar la actividad económica y que la gente regrese a su trabajo, pero hacerlo de una manera sensible e inteligente. Y con gusto vamos a colaborar con todos estos negocios que se están viendo afectados, los empleados y otros, al formar estas regulaciones y estas órdenes, al pasar a la fase 1, 2 y de hecho la 3, para que tengamos en mente la salud pública y también podamos impulsar la economía. Sabemos que mucha gente realmente está sufriendo mucho y mucha gente ya quiere regresar a trabajar, pero creo que la mayoría de la gente comprende que debemos hacerlo de una manera segura, no tan solo para los que están regresando a trabajar, sino también para los clientes, las familias, porque una vez que tienes el virus, todos con los que tienes contacto potencialmente pudieran infectarse. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Gracias. Siguiente pregunta. Michael Hyland, WNCN. Hola, gobernador Michael, de CBS 17. Al expandir la orden, va a haber más expectativas de que hay expectativas en Carolina del Norte que podamos pasar el 8 de mayo a la primera fase, o cuándo están proyectando que vamos a poder pasar a la fase 1. Nos vamos a confiar en los datos científicos y en los hechos y también los indicadores que presentó la doctora Cohen. Yo creo que es 23, 24 de abril, y esto nos va a dar unos 15 días. Esta ventana nos permitirá ver todas las tendencias de estos indicadores que ella mencionó para determinar si nosotros podemos entrar a la fase 1 al final de la orden del mayo 8. A lo mejor no llegamos a esos niveles de puntos de referencia y no podemos abrir inmediatamente, pero va a depender de los hechos y los datos y científicos, y también esperamos que si lo hacemos bien, queremos. Y bueno, va a depender de los de Carolina del Norte, tienen que quedarse en casa y poder y seguir implementando distanciamiento social, y vamos a acelerar nuestras pruebas y rastreo de
contacto. Vamos a hacer todas estas cosas y esperamos pasar de una fase a otra, pero no vamos a pasar a otra fase a menos de que sea seguro hacerlo. Y tenemos los indicadores objetivos que nos indiquen que es el momento de hacer esto. Gracias. Siguiente pregunta. Esta es nuestra última pregunta. Jennifer Fryer, de Associated Press. Quisiera darle seguimiento a la pregunta sobre NASCAR. Hay varios estados en la zona sur que han invitado a NASCAR para tener carreras sin espectadores. ¿Pudieran ir estos equipos a sus talleres? Si pueden mantener la distancia social para salir de los autos e ir a estos sitios. Respuesta. De la información que yo tengo ahora en esta orden ejecutiva, pueden empezar a trabajar en sus garajes, en sus talleres para seguir cumpliendo con esta orden ejecutiva. Ellos están en contacto con los departamentos de salud local. Ellos tengan otras restricciones distintas. También estamos analizando y hablando con la doctora Cohen, la doctora Tilson, están analizando, considerando las propuestas sobre NASCAR para poder tener la carrera Coca-Cola 600 y cómo pudiera funcionar la pista. Y las decisiones se van a tomar en esto muy pronto. Agradecemos mucho a los habitantes de Carolina del Norte por todo su trabajo. Agradecemos la oportunidad de presentarles este plan y motivamos a que todo mundo continúe permaneciéndose a salvo. Quédense en casa y cuídense entre sí. Y regresaremos el día de mañana para hablar más sobre las escuelas y cómo pensamos continuar con nuestros planes a futuro y lo que esperamos con respecto a el presupuesto y la Asamblea General. Muchas gracias por las preguntas.